Buenas tardes a todos. Aquí comienza la segunda jornada de este campeonato gallego cadete y junior, con las pruebas de 800 metros lisos y con el disco hombres. Hora oficial, las 4:32 de la tarde. Se puede comenzar la jornada. Atención a la salida del 800 metros hombres. Salida válida de este 800 metros. Vemos una carrera táctica al paso por meta y parece que nadie se atreve a tirar en este 800 metros, que se presume bastante lento. Parece que ha habido un cambio de ritmo importante. Y una fuerte lucha entre el dorsal 34 y el 40, que va a ser el que gane estos 800 metros.
La siguiente carrera será la de 800 metros mujeres. Seguimos en la jornada de la tarde de este campeonato gallego de clubs, categoría cadetes y junior. Se está celebrando el disco de hombres, así como las series de 800 metros. Y ahora le toca el turno a las mujeres.
Atención a la serie de 800 metros lisos mujeres. Siguen en grupo todas las atletas de 800 metros. Y ahora al paso por meta les quedará una vuelta. Y se verá a ver quién se decide a tirar del grupo. Representantes del Celta, del Hadas y del Lucus están en el trío de cabeza. Ahora parece que la representante del Lucus intenta de hacer un tirón, de despegarse, pero le siguen las otras dos candidatas al triunfo. Ahora vuelve a insistir la representante del Celta en dura lucha cuando faltan solamente 100 metros. Vencedora la representante del atletismo celta. Se recuerda a todos los atletas que deben de pasar por cámara de llamadas para facilitar a los jueces su participación. En las carreras 10 minutos antes, en las vallas 15 y en los concursos 30 minutos. Deben de pasar todas las atletas y todos por la cámara de llamadas. Recordamos que a las 5 menos 10 dará comienzo la longitud mujeres, a las 5 la pértiga mujeres, así como la altura de hombres. Y la próxima carrera serán 600 metros hombres.
Ya vemos talonando y calentando a los atletas de la altura, así como la longitud de las mujeres. En 5 minutos dará comienzo su participación. Mientras tanto, tenemos en pista a los lanzadores de disco y de aquí a unos momentos la salida de 600 metros. Atención a la salida del 600 metros hombres. Una vuelta para los 600 metros. Parece que ahora se decide a tirar el representante del Lucus, el dorsal 35, se decide a tirar al falta de 80 metros. También el representante de la sede ginástica de Pontevedra en la segunda posición. En un campeonato de club siempre son buenos todos los puntos, por eso a veces observarán ustedes que hay mucha diferencia entre unos y otros, pero es que
hay que puntuar para poner el equipo en los primeros puestos. Acaba de comenzar la longitud femenina. Y dentro de unos instantes el 600 metros lisos mujeres. Salto válido en longitud. Y atención a la salida del 600 metros mujeres. Parece que se demora un poco la salida del 600 metros. Atención a la salida. Trece participantes en esta prueba de 600 metros que va a ritmo vivo. Aquí no se andan con contemplaciones y falta una vuelta. Agrupadas todas las atletas, capitaneadas por el Ría Ferrol, seguido de el Lucus
el Santiago y el ABA. Va remontando. Pero se ve muy fuerte a la representante del Ría Ferrol. A falta de 130 metros. Ahí entra ya en la recta, en los últimos 80 metros, el dorsal 23. Que se va a proclamar vencedora. La siguiente prueba serán los 110 metros vallas hombres junior. A continuación los 100 metros vallas hombres cadetes, 100 metros vallas mujeres cadetes, 1500 metros a las 6:05, 1500 hombres a las 6:12 minutos. A las 6:05 jabalina mujeres, a las 6:15 longitud hombres. Todo esto según vaya cumpliéndose el horario. Seguimos con el disco, la longitud mujeres. Y va a dar comienzo la pértiga mujeres y la altura de hombres. Dentro de 8 minutos aproximadamente el 110 metros vallas hombres junior. Se encuentra en esta megafonía un carné licencia de la Federación Gallega a nombre de Noa Prieto, del Club Atletismo La Estrada. Lo pueden subir a retirar. Tenemos en esta megafonía la licencia de Noa Prieto Rivas, del Club Atletismo Estrada. Lo puede venir a recoger a megafonía.
Recordamos que estamos presenciando el disco hombres, la longitud mujeres, la pértiga mujeres y la altura de hombres. Dentro de 5 minutos aproximadamente se dará la salida al 110 metros vallas hombres junior. Después de 11 pruebas de 19 en cadete hombres, la clasificación es la siguiente. Sociedad Ginástica de Pontevedra, 85 puntos. Lucus Caixa Rural, 83. Mirarrayo, 76. Ourense Atletismo, 68,5. Real Club Celta, 64. Club Atletismo Sada, 54. Vila de Cangas, 52. Marineda Atlético, 43. Atlética Lucense, 43. Viguesa de Atletismo, 41,5. Y Universidad de Santiago, 37 puntos. En categoría cadete mujeres, la clasificación después de 12 pruebas de 19 es la siguiente. Lucus Caixa Galicia, Lucus Caixa Rural Gallega, 123 puntos. Viguesa de Atletismo, 114. Vila de Cangas, 108.
Sociedad Ginástica de Pontevedra 106. Hadas Pinor 97. Millarrayo 89,5. Ría Ferrol Concepción Arenal 88,5. Franciscanos de Lugo 87. Atletismo Sada 80,5. Atletismo Narón 80. Club Atletismo La Estrada 66. Olímpico de Vedra 59. Marineda Atlético 55,5 y Universidad de Santiago 35. Estamos esperando de un momento a otro la salida del 110 metros vallas. Categoría Junior Hombres. Atención a la salida del 110 metros vallas. Salida nula. Poco a poco se va. Hay una distancia, poco a poco se va. Atención a la salida. Salida válida. El representante de Lucus, Cancha Rural Gallega, en primera posición. La siguiente carrera será 100 metros vallas hombres cadete. La puntuación por equipos junior hombres después de 11 pruebas de 20 son las siguientes. Club Atletismo Santiago 79 puntos, Real Club Celta 78, Lucus Caixa Rural Gallega 76, Marineda Atlético 59, Viguesa de Atletismo 57,
Ría Ferrol Concepción Arenal 55. Sociedad Gimnástica de Pontevedra 51. Atlética Lucense 38. Club Atletismo Narón 35 y Riazor Coruña 34. También tenemos los resultados de las junior mujeres de 11 pruebas de 20, después de disputadas 11 pruebas. Atletismo femenino Celta 101 puntos. Ría Ferrol Concepción Arenal 90. Hadas Prionor 80. Hadas 80. Sociedad Gimnástica de Pontevedra 78. Viguesa de Atletismo 67, Lucus Caixa Rural 65, Club Atletismo Santiago 53, Ourense Atletismo 53, Marineda Atlético 40, Club Atletismo Narón 37 y Club Atletismo Sada 21. Con esa... El momento ahora con el de 600, pero... Las dos primeras son las que van para atrás. Si todas van para atrás, son las dos últimas. Y ahora ya después de esto, ¿no? Atención a la carrera de 100 metros vallas. La siguiente carrera serán los 100 metros vallas mujeres junior con una altura de 0,84 centímetros. En estos 100 metros vallas participan Esther Parada de Ourense Atletismo, Ana María Parrajón del Hadas, Lucía Ferrer de la Sociedad Gimnástica de Pontevedra, Laura Cuesta del Club Santiago, Paula Martínez del Femenino Celta, María Fernández de Lucu Caixa Rural y Lucía Erax del Club Atletismo Narón.
Las mejores marcas de esta serie las tienen Paula Martínez del Club Femenino Celta y Ana María Pajarrón del Hadas. Parece que antes que la carrera de 100 metros vallas mujeres junior tenemos la de hombres cadetes. Sigue la participación en la longitud mujeres, la pértiga mujeres y la altura de hombres. Dentro de 2 minutos se dará la salida al 100 metros vallas hombres cadete.
Esta jornada de tarde está previsto que acabe alrededor de las 8:15 de la tarde. ¿Qué tal? ¿Hay pichingón aquí? ¿Lo qué? Aquí hay pichingón, aquí no hay... Atención a la salida de 100 vallas. Vencedor el representante de Lucus Caixa Rural.
Nueva serie de 100 metros vallas hombres. El marcador de longitud que esté mirando al público, por favor. Marcador de altura. Que mire para el público. Ahí estamos. 1.46 está el listón ahora mismo en la altura de los hombres. Ahora sí, así le va a tocar el turno a las vallas de las mujeres.
La mejor marca de esta serie sería Lucía Ferrer, de la Sociedad Gimnástica de Pontevedra, por la calle 4, dorsal 39. Tiene una marca acreditada de 16:33. La segunda mejor marca es de la Ana María Pajarrón del Hadas, que tiene una marca acreditada de 16:67. Un minuto para la salida del 100 metros vallas mujeres. Categoría junior. Atención a los dorsales 27 y 39, las que disponen de mejor marca.
sin sorpresas. Ganadora Lucía Ferrer, Sociedad Gimnástica de Pontevedra. Segunda posición, Paula Martínez del femenino Celta. Estar mirando siempre a que está lanzando. Para. Aquí está la serie de 100 vallas. Ganadora oficiosa Lía Caride de la Viguesa de Atletismo. También participaron Rebeca Marcial del Riaferrol, Emilia Orons del Marineda, Marta Eva Álvarez del Sada y Laura González del Urense.
Guille. Faltan 3 minutos para una nueva serie de 100 metros vallas femenino.
Atención a la salida del 100 metros vallas. Nueva serie de 100 metros vallas.
Y ya tenemos en pista a las participantes en el 1500 mujeres. Dorsal 29, dorsal 37. Favoritas para ganar esta carrera. De momento seguimos con el salto de pértiga, salto de altura, lanzamiento de jabalina y el 1500 metros. Sigue el grupo del 39, 29, 37 y ahora también el dorsal 31. Santiago, Celta, Ría y Lucus. Nuevo paso por meta y siguen el grupo de 4 atletas. Última vuelta y aquí se empezará a saber quién es la primera en tirar. Parece que la representante del Ría Ferrol se decide a tirar del grupo. Ligera ventaja, falta de 150 metros. Viene muy fuerte. La representante de Santiago del 39 también tira fuertísimo, pero la ganadora, el 37, Ría Ferrol.
Atención a la salida del 1500 hombres. Ahora se decide a tirar el representante de la casa, Lucas Caixarural, que conoce bien sus pistas. Parece que hay cambios en la clasificación. Ahora tirando el representante de la gimnástica de Pontevedra. Dorsal 39, dorsal 31 y el 40. Parece que están fuertes los tres. Última vuelta. Ahí va el representante de Lucas cambiando de ritmo. Bonita lucha de este trío de fondistas gallegos. Últimos 100 metros. Y vencedor el representante del Lucas.
Se recuerda a los atletas que deben de pasar por cámara de llamadas obligatoriamente. 10 minutos los carreras, 15 y 30 minutos los concursos y lanzamientos. Sigue celebrándose el salto de pértiga mujeres, altura hombres, longitud hombres. Jabalina y dentro de unos momentos el 200 metros hombres. A las 6:20, 200 metros hombres. Atención a la salida de 200 metros.
Vencedor oficioso Joan Díaz del Club Atletismo Narón. En la segunda serie de 200 metros, por la calle 3, Alfredo Fernández, Caixa Rural, calle 4, Miguel Plaza, Riazor, Coruña, calle 5, Iago Crespo, de la Viguesa de Atletismo, por la calle 6, Guillermo Fernández, de la Gimnástica de Pontevedra, y por la calle 7, Gabriel Cex, de Atlética Lucense. Mejor marca acreditada, calle 5, Iago Crespo, de la Viguesa de Atletismo. Atención a la salida.
En la primera serie de 200 metros femeninos saldrán por la calle 3 Siana González del Pontevedra, por la calle 4 Raquel Arias femenino Celta, calle 5 Adriana Cámara Lucus Caixa Rural, por la calle 6 Miriam Otero Atletismo Narón, por la calle 7 Cristina Vázquez del Marineda Atlético y por la calle 8 María Fernández del Ría Ferrol Concepción Arenal. Atención a la salida. Sí, dime. Atención a la salida.
En 5 minutos se dará la salida al 2000 metros obstáculos hombres con la siguiente participación: Diego Alonso del Club Atletismo Santiago, Kevin Darriba del Lucus Caixa Rural, Carlos García del Real Club Celta, Xavier Rodríguez de la Sociedad Gimnástica de Pontevedra, Esteban Martínez del Club Atletismo Narón, Mateo Gómez de la Atlética Lucense, Aarón Rivas del Lucus Caixa Rural y Pedro Romero del Riazor Coruña. Estos atletas serán los que saldrán dentro de 5 minutos en el 2000 obstáculos. El listón en salto de altura está en 1,77. Atención a la salida del 2000 obstáculos.
Acaban de pasar la ría estos atletas del 2000 obstáculos. Lo más difícil, saltar la ría, tener fuerza suficiente para no caer en el agua. Y también el representante de la gimnástica acaba de pasar el listón en salto de altura. Cuatro atletas en el grupo ligeramente destacados. Y ahí está la ría. El listón de altura en 1,80. Sigue Xavier Rodríguez de la gimnástica de Pontevedra, segunda mejor marca, sigue en este momento mandando los 2000 metros obstáculos. Diego Alonso del Club Atletismo Santiago, que va en segunda posición, tiene el mejor registro este año. Dorsal 39, dorsal 40, seguidos de Lucas. Ahí tenemos la ría. Última vuelta para estos 2000 metros obstáculos y sigue en primera posición el representante de la gimnástica de Pontevedra, Xavier Rodríguez Mora, que tiene acreditado 6 minutos 29:62 y vamos a ver si consigue bajar su marca personal.
Y ahí tenemos llegando a meta, vencedor de los 2000 metros obstáculos, Xavier Rodríguez, Gimnástica de Pontevedra. En el 2000 metros obstáculos mujeres van a participar Marta Ballesteros Hadas, Aleida Lorenzo, viguesa de atletismo, Miriam Tojeiro, Ría Ferrol, Concepción Arenal, Patricia Viadel del atletismo Santiago, María Carballido, Lucas Caixia Rural, Antía Rodríguez, Ourense Atletismo y Paula de Montins de la Ciudad de Gimnástica de Pontevedra. Estas serán las atletas que participen dentro de un momento en el 2000 obstáculos. Recordamos que también se está celebrando la jabalina mujeres, salto de longitud hombres, así como el salto de altura. La clasificación de hombres cadetes, después de celebrarse 14 pruebas de 19, es la siguiente. Lucas Caixia Rural, 111 puntos. Sociedad Gimnástica de Pontevedra, 108. Real Club Celta, 93. Mirarrayo, 86. Ourense Atletismo, 85,5. Vila de Cangas, 74. Atletismo Sada, 62. Marineda Atlético, 59. Atlética Lucense, 58. Universidad de Santiago, 57. Y Viguesa de Atletismo, 48,5. Atención a la salida del 2000 obstáculos mujeres. Salida válida de estos 2000 metros. 5 vueltas a esta pista de la Universidad Lucense, que acoge este campeonato gallego de clubs con mucha participación y con muchos clubs que van aportando año tras año estas categorías de cadetes, que es el vivero
del atletismo gallego. De momento ocupa la primera posición María Carballido de Lucus Caixa Rural Gallega. Sigue comandando esta carrera el dorsal 31, María Carballido Castro del Lucus Caixa Rural, seguido del dorsal 27, Marta Ballesteros Fernández del Hadas, Proinor de Valdeorras. Tercera posición para la representante del Ría Ferrol, Miriam Tojeiro.
Última vuelta para las atletas del 2000 metros obstáculos, que siguen en la misma posición. Pase de la Ría, ahí es donde se ganan las carreras, a 150 metros de la meta. Vemos fuerte a la representante del Ría Ferrol, pero no va a poder con el triunfo de María Carballido de Lucus Caixa Rural. Segunda posición, Marta Ballesteros del Hadas. Clasificación cadetes mujeres después de 15 pruebas de 19. Primero Lucus Caixa Rural, 155 puntos. Segundo Sociedad Ginástica de Pontevedra, 144. Tercero Viguesa de Atletismo, 143. Vila de Cangas, 136. Ría Ferrol, 119,5. Mirarrayo, 117,5. Franciscanos de Lugo, 106. Club Atletismo Sada, 102,5. Club Atletismo Narón, 91. Club Atletismo La Estrada, 85. Marinera Atlético, 74,5. Olímpico de Vedra, 66. Y Universidad de Santiago, 44. Después de celebradas 15 pruebas de 20, la clasificación junior hombres es la siguiente. Lucus Caixa Rural, 109 puntos. Club Atletismo Santiago, 109 puntos. Real Club Celta, 106. Marinera Atlético, 83. Ría Ferrol, 79. Viguesa de Atletismo, 71. Sociedad Ginástica de Pontevedra, 68. Riazor Coruña, 53. Club Atletismo Narón, 49. Y Atlética Lucense, 48 puntos. La próxima carrera será los 1500
obstáculos hombres. Puntuación del categoría junior mujeres. Después de 16 pruebas de 20, la clasificación es la siguiente: atletismo femenino celta 150, Ría Ferrol 127, gimnástica de Pontevedra 123, Hadas 114, Lucus Caixa Rural 99, Viguesa de Atletismo 89, Club Atletismo Santiago 83 puntos, Ourense Atletismo 81, Marineda Atlético 57, Club Atletismo Narón 48 y Atletismo Sada 33 puntos. En la jabalina hombres van a participar Pedro Santos, Viguesa de Atletismo, Daniel Iglesias, Lucus Caixa Rural, Nicolás Jiménez, Marineda Atlético, José García, Atlética Lucense, Roy González, Ourense Atletismo, Aerón Porto, Universidad de Santiago, Antón Nogueira, Mira Rayo, Roy Surribax de la Sociedad Gimnástica de Pontevedra, Gabriel da Costa del Vila de Cangas, Tomás Rodríguez del Real Club Celta y Joanex Valdex del Club Atletismo Sada. Mejor marca acreditada, dorsal 11, Pedro Santos Villalón, Viguesa de Atletismo, que tiene acreditados 35,86. Ahí está la salida de el 1500 obstáculos. Participan José García del Atlético Lucense, Aerón Domínguez del Vila de Cangas, Mateo Bueno de la Universidad de Santiago, Tomás López del Atletismo Sada, Alejandro Quintela de la Lucus Caixa Rural, Ángel Álvarez del Mirarrayo, Abel Bodelón del Marineda Atlético, Breicio Lorenzo Dopazo del Viguesa de Atletismo, Abel Domínguez del Real Cruz Celta y Alessandre Álvarez del Ourense Atletismo. Todos estos atletas son los que están participando ahora en el 1500 obstáculos. Parece ser por los colores de la camiseta que el que va primero en esta carrera es Breicio Lorenzo de Viguesa de Atletismo. El representante del AVA va en estos momentos
primero en este 1500 obstáculos. Ahí tenemos la ría. Parece que van dos Alexandres detrás. Alexandre Álvarez del Urense y Alexandre Fernández de la Sociedad Gimnástica de Pontevedra. Coinciden los nombres, pero son diferentes clubs. Ha habido un cambio en la cabeza de carrera. Ahí está la famosa ría, donde se ganan unos segundos si se pasa bien. Y ahora tenemos al dorsal 21. Alexandre Álvarez Ferreira del Urense Atletismo en primera posición. Ahora en segunda posición Abel Domínguez del Real Club Celta. Y ya cruza la meta en primer lugar Alexandre Álvarez del Urense Atletismo, segundo representante del Celta. Queda una carrera de 1500 obstáculos mujeres, el 4x300 y el 4x400. A la vez se está disputando el lanzamiento de jabalina hombres.
Donde mira, no sale, no nos sale. Seguimos presenciando esta carrera de 1500 metros obstáculos mujeres. Con dos atletas ligeramente destacadas cuando van a pasar la ría. Sigue en cabeza el dorsal 14, seguido del dorsal 11, que ahora parece que intenta coger la cabeza, la representante de la agrupación viguesa de atletismo al paso por meta.
Última vuelta a la representante de Viguesa de Atletismo, que va en cabeza de estos 1500 metros obstáculos. Y ya solamente 40 metros le faltan a la representante del ABA Viguesa de Atletismo para que se proclame ganadora de esta carrera de 1500 obstáculos. Esta carrera de obstáculos requiere mucho esfuerzo para estas jóvenes atletas que, aunque están entrenadas, siempre sufren en este tipo de carreras.
Bueno, pues ya restan muy pocas carreras para que acabe este campeonato gallego categorías cadete y junior. Nos falta celebrar los relevos mujeres y hombres de 4x300 y los relevos de mujeres y hombres de 4x400. Está previsto que a las 8:15 aproximadamente termine este campeonato y pasemos evidentemente a la entrega de trofeos. Entre tanto sigue todavía la jabalina en categoría hombres, que creo que es el único concurso que queda, y ahora ya pues se prepararán los distintos equipos para celebrar los relevos. Mientras se preparan los relevos, vamos a dar más puntuaciones de los equipos. Después de 17 pruebas de 20,
La clasificación de hombres junior es la siguiente. Club Atletismo Santiago 128 puntos. Lucus Caixa Rural 122. Celta 119. Marineda Atlético 87. Ría Ferrol 87. Rectificamos, Ría Ferrol 81. Viguesa de Atletismo 79. Riazor 66. Atlético Lucense 56 y Atletismo Narón 49. Vamos a volver a repetir porque creo que falta un equipo. Decíamos que de 17 pruebas celebradas de 20, la categoría hombres junior es la siguiente. Club Atletismo Santiago 128 puntos. Lucus Caixa 122. Celta 119. Sociedad Gimnástica de Pontevedra 87. Marineda Atlético 87. Ría Ferrol Concepción Arenal 81. Viguesa de Atletismo 79. Riazor Coruña 66. Atlética Lucense 56 y Atletismo Narón 49.